cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, Cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, que están conectados providencialmente ahora con Radio Apóstol, anunciando su palabra a México. Qué alegría realmente poder compartir con ustedes este tiempo de bendición, porque siempre que compartimos de nuestra fe es un tiempo de bendición, un tiempo en el cual podemos ser especialmente edificados en nuestra fe, en nuestra esperanza, en la caridad, en las gracias de Dios sobre nuestra vida. Por eso no te pierdas ni uno solo de los programas que se emiten por esta Radio Apóstol anunciando su palabra, porque vas a crecer en la fe. Y si creces en la fe, creces en la esperanza y, como te decía recién, creces en la caridad, en esas virtudes que es necesario poder cada día ir a través de la gracia y de la apertura de nuestro corazón, ir abriéndola para que podamos cada día más y más experimentar en nuestra vida qué bueno es el Señor. Mi nombre es Eduardo, somos de Argentina, Buenos Aires, y estamos en línea directa con ustedes a través de este programa que se llama Vida y Vida en Abundancia. Hace un tiempo ya que estamos haciendo este programa y tuvimos la gracia este domingo de poder hacer un concierto a través del Face de esta radio, y le damos también gracias a las hermanas que nos han invitado para compartir ese momento tan lindo que en familia también pudimos disfrutar. Qué lindo que es disfrutar de todo lo referente a Dios. Qué maravilloso es como estar el cielo aquí en la tierra, ¿no? Es un momento hermoso, y hacer de nuestra familia, de nuestro hogar, esa iglesia doméstica. Bien, hoy entonces quería compartirles primero que nada. Ustedes vieron que al iniciar el programa estaba expuesta la imagen del crucifijo de San Damián, un regalo que hace muy poquito recibí, y era el crucifijo ante el cual San Francisco de Asís tuvo esa revelación que cambió totalmente su vida. Por eso, antes de ir directamente al tema del programa de hoy, que son las virtudes cardinales, y también tomar la primera lectura de la liturgia del día de hoy, quiero mostrarle la imagen del crucifijo de San Damián y ir leyendo lo que significa cada parte de este ícono, para que podamos entender el mensaje que Dios nos quiere dar a través del mismo. Bueno, vamos entonces ahora viéndolo. Este es el crucifijo de San Damián. La oración de San Francisco de Asís frente al crucifijo de San Damián es: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y ahora te voy a hacer una referencia de la breve historia de este
crucifijo de San Damián. El crucifijo que habló a San Francisco de Asís en el año 1205 es hoy uno de los más conocidos y reproducidos del mundo. Se trata de un ícono románico bizantino del siglo XII, de autor umbro desconocido y clara influencia sirio-oriental. Es de madera recubierta con una vasta tela sobre la que pintaron los colores vivos de la figura de Cristo y otros personajes de la Pasión. La cruz original mide 2 metros con 10 centímetros de alto y 1 metro 30 centímetros de ancho. En ella expresa toda la fe de la Iglesia. Quiere hacer visible lo invisible. Quiere adentrarnos a través y más allá de la imagen los colores, la belleza en el misterio de Dios. Paseando por los alrededores de Asís, San Francisco pasó junto a la antigua iglesia de San Damián y, conmovido por el estado inminente de ruina, entró a rezar ante la imagen de Cristo crucificado que presidía sobre el altar. Y estando allí, le invadió más que otras veces un gran consuelo espiritual. Con los ojos arrasados en lágrimas, Francisco pudo ver cómo el Señor le hablaba desde la cruz y le decía: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala. Tembloroso y sorprendido, él contestó: de muy buena gana lo haré, Señor. Ahora vamos a la descripción de este crucifijo de San Damián. He aquí algunas claves para comprender el significado de este ícono bizantino del siglo XII, o sea, del año 1100. El Cristo de San Damián está vivo y sin corona de espinas, pues es el Cristo resucitado y glorioso que ha vencido a la muerte. El paño de lino orlado de oro, como se ve aquí, este paño de lino orlado de oro, recuerda las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Lo podemos leer en Éxodo, capítulo 28, versículo 42. Su postura expresa un gesto de acogida y parece abrazar a todo el universo. Sus ojos miran al espectador. Sus ojos no miran al espectador. Sus ojos no miran al espectador, sino, como vemos, se dirigen al Padre, invitándonos también a nosotros a hacer lo mismo mediante la conversión. Los 33 personajes, a ver si se pueden ver un poquito, voy a acercar para que lo puedan ver. Los 33 personajes que lo rodean representan la comunión de los santos de todos los tiempos. Jesús, con los pies sobre el fondo negro, si ahí lo pueden ver, Jesús con los pies sobre un fondo negro, parece que asciende del abismo. La sangre de Cristo chorrea sobre los personajes que lo rodean. Eso lo podemos ver en la imagen, para indicar que han sido salvados y lavados por su pasión. La sangre de los pies cae sobre 6 personajes, que aquí se pueden llegar a ver. 6 personajes, lo voy a acercar para que se pueda ver un poco mejor. Seis personajes apenas reconocibles, que casi no se pueden reconocer, que podrían ser San Juan Bautista, San Miguel, San Pablo y San Pedro, San Damián y San Rufino, patrón de Asís. En cada extremo de los brazos transversales de la cruz hay 3 ángeles. Se pueden ver 3 ángeles en cada extremo de los brazos transversales de la cruz, que muestran a Cristo. Esos ángeles que están en cada uno de los extremos de los brazos transversales de la cruz, hay 3 ángeles que muestran, si ustedes pueden observar, que muestran a Cristo, quienes son los mensajeros, estos ángeles, de la buena noticia. Los personajes bajo los brazos de Jesús están todos en la luz, pues son hijos de la luz. Fíjense, están todos en la luz,
pues son hijos de la luz. Tienen todos la misma estatura, pues son hombres, entre comillas, perfectos, que han alcanzado, entre comillas, plenamente la talla de Cristo, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 13. Si se mira bien, sus rostros, de estos 6 personajes, son como los de Cristo, pues en ellos ha sido restaurada la imagen y semejanza de Dios original. Juan y María están en el puesto de honor, es decir, a la derecha de Cristo. Juan y María están a la derecha de Cristo. El discípulo muestra y recoge la sangre del costado de Cristo. María manifiesta dolor, pero también serenidad y admiración por la resurrección y por el nuevo hijo que su hijo, con mayúscula, le acaba de encomendar. Luego podemos observar el manto blanco de la Virgen, que simboliza pureza. Aquí lo podemos llegar a observar, el manto blanco de la Virgen, que simboliza pureza. El vestido rojo oscuro representa, el que lleva la Virgen, el amor. Y la túnica morada, se puede observar aquí esa túnica morada, y la túnica morada bajo el vestido recuerda que María es la nueva arca de la alianza, pues la del Antiguo Testamento estaba cubierta por un paño de ese color. A la izquierda de Jesús están María Magdalena y María de Santiago, que parecen preguntarse, ¿quién nos abrirá el sepulcro? Y juntos a ellas está, fíjense aquí, el centurión, que confiesa la humanidad y divinidad de Cristo. Aquel que dijo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y detrás del centurión, apenas se puede ver, pero no sé si aquí lo pueden ver, detrás del centurión, ven ese rostro muy pequeñito que se puede ver, detrás del centurión asoma el rostro de quien cargó el crucifijo y otras 3 personas que evocan al pueblo de Dios. Aquí vemos el rostro muy pequeño y ahí se puede llegar a ver 3, diríamos, personas que están detrás de ese pequeño rostro que asoma detrás del centurión, que sería el cirineo, y las otras 3 personas que están detrás representan, en este caso, al pueblo de Dios. Bajo los personajes mayores hay 2 personajes menores, se pueden observar aquí, que son este personaje y este personaje. Hay 2 personajes pequeños, uno a cada lado, que representan a los romanos y judíos que crucificaron a Jesús. El romano es un soldado con una lanza y una esponja, que es el que está de este lado. Fíjense qué riqueza y cuánto podemos aprender de este ícono de la cruz de San Damián, ante el cual San Francisco recibió en Asís esa revelación de restaurar la iglesia. A la izquierda de las piernas de Cristo se ve el gallo de Pedro. Apenas se puede llegar a ver, está aquí, el gallo de Pedro. ¿Qué recuerda ese gallo de Pedro a la izquierda de las piernas de Cristo? Nuestra debilidad, e invita a la vigilancia. Pero también simboliza el sol naciente, Cristo, cuya luz se difunde por toda la tierra. Sobre la tablilla, con la inscripción Rex Iederum, en un círculo rojo, que se puede ver aquí, en este círculo rojo, vemos a Cristo que sube al cielo, vestido de blanco, con estola dorada y una cruz luminosa en la mano. A ver si se puede ver un poquito mejor ahí. Aquí está la estola y aquí está la cruz luminosa. En la mano, que es la señal de victoria. El círculo expresa perfección y representa la plenitud de la gloria, donde lo reciben 10 ángeles festivos.
Luego se puede ver aquí arriba la mano de quién, la mano del Padre, en lo más alto del crucifijo, que se encuentra en un semicírculo. Fíjense en que la mano del Padre está representada en lo más alto del crucifijo en un semicírculo. ¿Por qué está en un semicírculo? Porque la otra mitad no se puede ver, pues Dios Padre no tiene rostro, es un misterio. Conclusión. Cristo no está solo sobre la cruz. Está en medio de un pueblo, simbolizado en los personajes que lo rodean y atestiguan su resurrección. Francisco miró, interrogó con detención a este crucifijo y se le convirtió en camino que lo condujo a la contemplación de su Señor. Fue el punto de partida de su misión, cuando escuchó esa voz de Dios en lo más profundo de su ser: ve y repara mi iglesia. Si Cristo nos hablara también hoy a nosotros, como habló a San Francisco, ¿qué respuesta estaríamos dispuestos a darle? Oremos, escuchemos y vamos a dirigirnos a Él con las mismas palabras de San Francisco. Y te invito a que hagamos delante de este crucifijo de San Damián la misma oración que hizo San Francisco. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, he querido compartir con todos ustedes este ícono de la cruz de San Damián, ante el cual San Francisco recibió el mensaje: ve y repara mi iglesia. Y hemos hecho la misma oración que San Francisco de Asís hizo ante esta cruz de San Damián. Es muy importante entender y comprender los mensajes que se nos transmiten a través de las imágenes y especialmente de los íconos, porque ellos contienen siempre mensajes referidos a nuestra fe. Y bueno, también vimos cómo en este ícono de la cruz de San Damián que he recibido en estos días, y por eso con gran alegría se los quería compartir a ustedes, mis hermanos, nos dio un gran mensaje acerca de toda la fe de nuestra iglesia. Si querés volver a repasar estos mensajes, bueno, van a quedar en el Face de la radio, y si no, podés buscar por internet cuál fue los mensajes que a través de este ícono el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y también decir en qué parte de todos esos personajes que rodean a Jesús en la cruz de San Damián es con cuál de ellos más me identifico. La pregunta que estaba al final de toda esta reflexión es si el Señor nos dijera lo mismo que le dijo a San Francisco, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería la respuesta cuando el Señor nos habla al corazón y nos envía a ser sus misioneros, sus discípulos, en un camino de conversión y santidad? Bueno, mis hermanos, vamos a un tema musical con esta cruz de San Damián que va a presidir este día en este programa de radio. Y espero que realmente tu corazón también se haya llenado de esa misma alegría que se llenó mi corazón cuando lo recibí en estos días como un regalo de Dios a través de algunos hermanos que me lo enviaron. Bendiciones, vamos a escuchar entonces un tema musical y volvemos con el programa Vida en Abundancia. Pero el reino de Dios y su justicia, y todo se dará por añadidura. Aleluya, aleluya.
Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al mirarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Saludo a Clara Vitale. Tengo una hermosa imagen de esta cruz. Seguramente me está hablando, pero no sé el significado completo. Gracias. Bueno, me alegro muchísimo de poder haber compartido con usted, hermana Clara, este mensaje, ¿no? Mirá vos los caminos de Dios. Por eso Dios hace todo perfecto. Si nosotros somos dóciles a sus mociones, a lo que Él nos va marcando, nos va guiando, si vivimos lo que dice el Salmo 23 en versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, y Él nos conduce por buenos caminos, Él nos conduce por buenos senderos, y aunque pasemos por oscuras quebradas, no temeremos porque sabemos que su callado y que su vara nos infunden confianza, y su bondad y misericordia nos acompañará por el resto de los días. Ese Salmo 23 o el Salmo 91, siempre vamos a ir a un buen destino de paz, de fe, de esperanza y la vida eterna, si así realmente Dios nos conceda esa gracia por su misericordia. Así que, bueno, aquí está, si retroceden un poquito, porque sé que este programa va a quedar aquí en el Face, van a poder ver el significado y el mensaje que da a través de esta cruz de San Damián, el Señor para cada uno de nosotros. María del Carmen Carvajal, buenos días y saludo desde CD México. Así que bueno, también te mandamos
muchos saludos y un gran abrazo fraternal desde aquí de Argentina, Buenos Aires. Nosotros pertenecemos a una parroquia llamada Parroquia Santísima Trinidad de la Congregación de los Misioneros Divinos, aquí Buenos Aires, en una ciudad que se llama Rafael Calzada. Así que bueno, realmente estamos unidos en la unidad más fuerte, en la unidad más hermosa, más poderosa, que la unidad en el amor de Dios, unidos en el corazón de Jesús y de María. Y bueno, recién estábamos escuchando esta canción que dice que una madre nunca se cansa de esperar. Y la imagen que recién les compartí para mí tiene un profundo sentido, ya que es la imagen ante la cual mi madre, que ya está en la presencia del Señor, rezaba su Santo Rosario todos los días. Una mujer orante, una mujer intercesora. Aún con el dolor de su sufrimiento en su cuerpo, ella estaba en una silla de ruedas, pero todos los días ante esta imagen que yo tengo como un gran tesoro para mi vida y mi familia, todos lo tenemos, mis hijos, mi esposa, rezamos muchas veces el Santo Rosario, y entonces justamente por eso tiene un significado muy importante. Esta es la imagen de María del Rosario de San Nicolás, aquí en Argentina. Se venera la imagen de María del Rosario de San Nicolás, y hay un gran santuario, uno de los santuarios más grandes, y bueno, es muy especial y particular para mi vida, y también te lo comparto para tu vida. Y te quiero comentar algo, que estoy saliendo un poquito de lo que tenía programado en el programa, pero bueno, todo tiene un sentido. Siempre, cada vez que en mi vida, por algún que otro motivo, he querido quizás apartarme un poco del camino del Señor, por muchas situaciones internas y externas, María fue la que me trajo nuevamente al camino de Jesús. María fue la que me trajo nuevamente al camino de la fe. Y hace muchos años atrás, en una localidad de la costa de Argentina, que se llama Santa Teresita, donde íbamos a veranear con mi familia, y especialmente ahí hay un sacerdote llamado el Padre Elías, que tiene una congregación, una congregación, podríamos decir, de hermanas religiosas que trabajan muchísimo en la evangelización. Hacía misas, y justamente hizo una misa en una capillita llamada Capilla en honor a San Cayetano. Y recuerdo que ese día fue un tiempo en el cual yo estaba viviendo una crisis de fe, como todos seguramente habremos pasado, y qué bueno es vivir esa crisis de fe si nos lleva a un mayor apegamiento al corazón de Dios. Y me acuerdo que estábamos en la misa, ¿no? Y yo estaba ahí en el fondo de la misa, y delante, al lado del crucifijo, estaba la imagen de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján, a la cual yo fui llevado muy, muy de pequeñito, porque estaba muy enfermo, y mi mamá en esa época vivíamos en un lugar muy, muy separado de todo, y no sé cómo en un día de lluvia, cuando el médico le había dicho que yo ya no tenía posibilidad de sobrevivir, que ya me moría, ella con mi papá viajaron, no sé cómo habrán hecho, porque Luján queda muy lejos de donde nosotros vivimos. Argentina es un país muy grande, y resulta que hicieron una promesa ante la Virgen por la salud, por mi salud. Era muy pequeño, creo que tenía un mes y medio, con lluvia y todo. Ellos fueron, y aquí estoy, ya han pasado muchos años, y fielmente todos los años cumplía, y hasta que fui grande, cumplí con esa promesa ante la Virgen, ¿no? Y bueno, y justamente estaba esa imagen de Nuestra Señora de Luján, y yo estaba atrás participando de la misa, pero ¿vieron cuando uno pero no está bien por dentro? Por lo menos a mí me ha pasado, no sé si alguna vez te pasó a tu vida o le pasó a alguien, pero en ese momento yo sentí en mi corazón que María me hablaba a mi corazón, que María me hablaba y me decía: hijo, vos también te vas a ir, vos también te vas a apartar. Y eso fue algo tremendo para mi corazón, tremendo. Y yo le dije: madre, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, porque por eso son testimonios que uno vivió. ¿Qué es un testimonio? Es una experiencia íntima que uno vivió en la historia de su vida. Y recuerdo, como si fuese hoy, desde esa imagen yo sentí que María me hablaba y me decía: hijo, vos así me habló, vos, o sea, así, muy
muy familiar, muy de madre, ¿no? Aquí en ese idioma, porque te habla, te hace sentir su mensaje al corazón, ¿no? Tal como tú eres, como vivís, en tu cultura. Y me dijo, vos también te vas a ir del camino, te vas a apartar del camino, como diciendo, vas a dejar la mesa familiar. Y me recuerdo que yo entré en lágrimas, y le dije, madre, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar. Y eso fue para mí en ese momento de mi vida, la gran gracia que recibí para seguir en este camino precioso, maravilloso, no libre de pruebas, y gracias por esas benditas pruebas que nos permiten crecer en la fe. Por eso dice que una madre nunca se cansa de esperar. Y ayer compartía que el primer milagro que Jesús hizo, lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, donde fue en las bodas de Caná. Ahí lo podemos leer, lo compartimos en el concierto que dimos este domingo, debe estar seguramente en la página de Facebook. Y cuando fue el primer milagro que Jesús hizo, y dice, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron por la intercesión de la Madre de María. Por la intercesión de María, que vio el detalle, porque María ve el detalle de lo que sucede en cada vida y en cada familia. Y le fue a hablar cerquita al corazón de Jesús. Y aun cuando Jesús dijo, no es mi hora, no ha llegado mi hora, y qué tengo que ver en esto, María luego fue y le habló a los sirvientes con esa fe total en que el Hijo iba a dar respuesta a su pedido. Fíjense en qué fe, ¿no? Y Jesús realizó el primer milagro, lo hizo en Caná de Galilea. Por eso en una familia donde tenemos la intercesión de María y donde la hacemos madre, porque ella es, pero nosotros tenemos que hacer lo que lástima a tantos hermanos y hermanas que se pierden esta gracia. Por algo Jesús lo dejó en la cruz para cada uno de nosotros. Él entregó todo, entregó su sangre, entregó su vida, entregó el espíritu, entregó todo y entregó a su madre. Todo. Y en una familia donde se reza el Santo Rosario, donde se pide la intercesión de María, milagros como en la boda de Caná van a suceder. Y ese matrimonio que ya se le estaba aguando la vida, que ya dejaba de tener la alegría, el amor, y la paz, el vino ya se estaba acabando, un matrimonio recién empezando y ya se estaba terminando el vino, esa agua se transformó en el mejor vino. Y esa es la gloria de Dios. Por eso dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, que ahí Cristo manifestó su gloria. Léanlo, capítulo 2, del versículo 1, cuando habla de las bodas de Caná. Ahí habla de que manifestó la gloria de Cristo, el primer milagro, y los discípulos creyeron, y solamente los discípulos creyeron. Imagino todos los que habrán creído, especialmente los que llevaron las tinajas cargadas de agua. Y María despertó la fe en ellos, de tal manera que ellos hicieron lo que era ilógico hacer, y más escucharon a una mujer en la cultura hebrea, que no escuchaban a las mujeres. María es capaz de transmitir esa fe que ya está dentro de nosotros, desde nuestro bautismo, pero que muchas veces, lamentablemente, y por circunstancias de la vida, o porque no hemos cultivado nuestra fe, se ha ido como enfriando y adormeciendo. Por eso, este mensaje también va para, en este momento, que es providencial y que estoy saliendo un poco de lo que tenía programado en el programa, si hay matrimonios, si hay familias, si hay hijos, si hay hijas, si hay esposos, si hay personas que sabés que están alejados de la fe, cuya vida ya se le aguó la fe, se le aguó la esperanza, se le aguó el amor, y incluso están buscando, como la samaritana, calmar la sed en pozos de Jacob, por María se van a encontrar seguramente con la fuente de agua viva que es el Señor. Por eso, mis hermanas, quiero transmitirle este mensaje. Quiero transmitirle, porque eso es lo hermoso cuando uno vive una experiencia de Dios. En Salmo 23 dice, aunque pase por oscuras quebradas, no temeré. Pero él tuvo que pasar por las oscuras quebradas para experimentar el amor protector y fiel de Dios. Los discípulos tuvieron que estar encerrados por miedo de los judíos para poder experimentar a Jesús que viene. No teman, mi paz os dejo, mi paz os doy.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4. Y que nos lleva entonces a pegarnos de corazón al Señor y darlo a conocer. Por eso María, en la imagen de María del Rosario de San Nicolás, que también tiene todo un significado, se puede ver, acá ya lo van a ver, que se ven los pies. Y una hermana religiosa que nos explicaba el sentido de la imagen, decía que esos pies representan a María, reina de la evangelización. María que va a visitar a su prima Santa Isabel y le lleva a Jesús. Y fíjense en lo maravilloso de lo que sucedió cuando Santa Isabel dice: ¿quién soy yo para que la Madre del Señor venga a visitarme? Se mueve el vientre, ahí Juan el Bautista se llena de gozo, María canta el Magnífica, el Señor Jesús en el vientre de María. Por eso decimos: bendito, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cada vez que rezamos el Ave María estamos bendiciendo a Jesús, porque decimos: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y ahí se produce un gran derramamiento de fe. Y la fe nos trae alegría al corazón. Por eso yo digo la alegría de la fe. Transmitir la fe con esa alegría santa, equilibrada, prudente. Y no como dice el Papa Francisco, que algunas veces no se nos nota en el rostro la alegría de fe. No se nos nota que somos templos del Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a compartir brevemente, en la primera lectura de hoy me llamó muchísimo la atención en la reflexión de la primera lectura del día de hoy, que es la lectura de la liturgia de la misa, cómo la palabra de Dios nos enseña a vivir bien. Nos enseña a ser cristianos, porque cristiano no es aquel que lo declara y lo dice, sino aquel que lo vive. Aquel que vive su cristiandad. Y eso implica el seguimiento a Jesús y muchas veces el crucificar para poder tener la vida nueva, la vida de Cristo en nuestras vidas. En la lectura de la carta del apóstol San Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 32, y toma también otro versículo que está en Efesios, en la misma carta a los Efesios, pero el capítulo 5, versículo 8. Aquí me manda mensaje María del Carmen Carvajal: saludos y felicitaciones al hermano y a su familia, me encantó el concierto, bendiciones. Bueno, me alegro mucho que hayas participado de ese concierto, lo hicimos con mucho amor, y aquí en mi hogar, en mi casa, con mis hijos, mi esposa, mi nuera, ahí toda la familia, gracias a Dios, estamos en este llamado de Dios, así que me alegro muchísimo que hayamos podido compartir ese momento de fe, de esperanza y caridad. Bueno, vamos a la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Efesios, capítulo 4, versículo 32 y capítulo 5, versículo 8. Comienza así: hermanos. Y ya de entrada, ya ahí comienza ya dándonos instrucciones para tener una vida saludable. Porque hacer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, es llevar una vida saludable. Por eso dice en el Antiguo Testamento: no me ha curado ungüento ni medicina alguna, sino tu palabra que todo lo sana. Y en la misa decimos, repitiendo, ¿no es cierto?, el texto del Evangelio: Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Esa oración del centurión. Dice: sed buenos. ¿Qué nos dice la palabra? Que tenemos que ser buenos. Y sed bueno me está hablando de un camino, ¿no? De un camino, de un fruto del tratamiento de Dios en nuestra vida. Sed buenos, pero también sed comprensivos. ¿Cómo dice que tenemos que ser buenos y que además comprensivos? Comprender, no andar juzgando, no andar, como decía un sacerdote, poniéndonos en el tribunal del juez, condenando, señalando. Dice que cuando nosotros señalamos con un dedo, 3 dedos vienen hacia nosotros, la Trinidad. Dice: sed buenos, comprensivos, sabiendo que el otro comete errores como yo también los puedo llegar a cometer. Un corazón convertido es un corazón como el de Cristo Jesús, compasivo, misericordioso, justicia, claro que sí, de justicia, pero también de querer llevar a otros al camino de la salvación, ¿no? Que puedan recibir la salvación, la redención que Cristo nos ganó en la cruz. Sed bueno, comprensivo, perdonándoos unos a otros, como Dios nos ha perdonado. ¿En quién? En Cristo.
perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo. Perdonándonos unos a otros. Pero ¿cómo? ¿Y cómo nos perdonó Dios en Cristo? Plenamente, totalmente. Así nos perdonó Dios en Cristo. Después dice, sed imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo nos amó, y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Y luego comienza a hablar más fuerte, dice, de la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar. Es impropio de los santos, dice, es que es impropio de los santos vivir ese tipo de vida. No es algo que el Señor quiere de nosotros. Dice que es impropio de los santos. O sea, no se puede concebir una vida que viva de esa manera. Es decir, si somos realmente cristianos, tenemos que vivir una vida con prudencia, alejándonos de la fornicación, la imprudencia, la indecencia o el afán del dinero. Ni hablar, dice, porque es impropio de los santos. Tampoco hablar, fíjense cómo acentúan en el hablar, de vulgaridades, bueno, estupideces o frases de doble sentido. Todo esto está fuera de lugar. ¿Y cuántas veces de pronto, quizás, por no querer ser rechazados, por no querer ser discriminados, podemos llegar a ser cristianos que nos amoldamos, ¿no es cierto? Entonces hay una conversación, hay un tema que se está tratando, hay ciertas palabras que se están hablando, y lamentablemente en vez de reflejar a Cristo, nos reflejamos nuestra carnalidad. Y entramos hablando en definitiva como hablan los demás, utilizando los mismos términos que utilizan los demás. ¿Por qué? Por miedo a ser rechazado. Y de ese modo ocultamos al Cristo que nosotros, en el cual decimos creer. El crucifijo, hermanos, también es un testimonio muy vivo de la fe que tengo. Y si yo con mis palabras entro en vulgaridades, hablando como dice la carta, estupideces, así tal cual lo dice, o haciendo impurezas, o viviendo en el afán del dinero, o sea, de lo material, este crucifijo que yo estoy llevando, no lo estoy honrando. Por eso lo importante es tener lo que se llama la coherencia espiritual. Y por eso el Espíritu Santo a través de San Pablo en esta carta nos exhorta a corregirnos. Nos exhorta a enderezarnos. Nos exhorta a la conversión. Porque si todo esto el Espíritu Santo nos está hablando, es porque todo esto, de alguna manera, en mayor o en menor grado, está en cada uno de nosotros. O quizás no justamente lo que está hablando esta carta de los apóstoles, pero sí otras tendencias movidas por la concupiscencia, de la cual le damos lugar y autoridad, y que nos aparta del camino del Señor, y que no permiten reflejar a Cristo. Por eso el cristiano tiene que crucificar su carne para que pueda vivir más el Espíritu. Tampoco hay que hablar vulgaridades o frases de doble sentido. Dice, todo esto está fuera de lugar, y el Espíritu Santo que nos recuerde esto. Por eso después en el otro bloque voy a hablar de las virtudes que nos ayudan a poder vivir esta palabra. O sea, todo lo que esté fuera de lugar de la voluntad de Dios es decisión de uno colaborar con la gracia y decirle fuera de mi vida. No tiene lugar. No se puede estar en dos caminos al mismo tiempo. No se puede ser tibio. Nosotros tenemos que vivir lo que creemos y creer lo que vivimos. Por eso muchas personas, en lugar de acercarse a Cristo, por el mal testimonio, se alejan de Cristo. Y más allá de lo que pueden hacer otros, lo importante es lo que yo tengo que hacer. Porque al que más se le da, más se le pide. Y vivirlo desde el amor a Dios.
no como un condicionamiento obligatorio externo que tengo que cumplir, sino como fruto de mi amor a Dios. Y ahí se activa mucho lo que yo llamo el don del santo temor, la piedad al Señor. ¿Qué dice que es lo vuestro? ¿Qué es lo propio de nosotros? Lo vuestro es alabar a Dios. ¿Y qué es alabar? Es reconocer que Dios es Dios. Y alabar a Dios con nuestro espíritu, con nuestra alma, pero también con el cuerpo, con nuestro canto. Ahora justamente estoy escuchando ese canto, Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Y muchas veces tenemos que hacer lo que dice la palabra, también un sacrificio de alabanza. Sacrificio significa apartar para Dios. ¿Es mi vida un sacrificio de alabanza? ¿Qué hacen en el cielo? Juan vio el número de los redimidos y todos que alababan al Señor. Y algunas veces hasta le digo sinceramente, yo he notado que algunas veces se cantan canciones en la iglesia, pero lo que menos se hace es alabar al Señor. Solamente se canta, pero no hay alabanza. No transmito con mis labios lo que siente mi corazón. Y la alabanza no es solamente música, es oración. Es adoración, es gratitud. Es sintonía del Hijo con el Padre por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Por eso dice el Salmo 22 que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Y qué lindo es cuando en una celebración eucarística las personas alaban a Dios libremente, ordenadamente y amorosamente. San Francisco de Asís dice que tomaba 2 ramitas y iba alabando al Señor y cantando en júbilo, jubileo al Señor, la alegría de la fe. Y dice, lo vuestro es alabar a Dios. Eso es, alabar a Dios. Tener entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y acá dice que nadie que se da. O sea, esa es mi responsabilidad. Muchas veces echamos la culpa a las circunstancias, a las situaciones. Es que no me quedó otra, no tuve otra salida. Y no es así. Porque la palabra de Dios dice que con la prueba también viene la salida, hermano. Es en ese momento de ir a recurrir como hizo San Francisco al Cristo crucificado, a la oración, al Santísimo Sacramento, a la intercesión de María. ¿Cuántas herramientas espirituales tenemos para decirle no? No voy a dejar que esto entre en mi corazón. Dice que la tentación es como un montón de pajaritos que revolotean arriba de la cabeza. En eso no podemos hacer nada. Viene, está. Pero lo que sí podemos hacer es que no pongan pie sobre nuestra cabeza. Y ahí sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. He decidido seguir a Cristo, la cruz delante y el mundo atrás. Escuché una vez una canción. Y aquí dice, tener entendido que nadie que se da, o sea, está hablando de mi decisión personal. Mira que estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si tú abres la puerta, está en mí, abrir o no la puerta. Y ahí es donde tenemos que ser verdaderamente personas de coherencia espiritual. Dice que nadie que se da, y ahí te anticipa, y ahí te dice, que dice que si se da la fornicación, a la impureza, al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Herencia que ya no se vive, que ya se empieza a perder aquí ahora, porque no fuimos creados para el pecado. No es nuestra naturaleza original. Por eso las personas cuando mienten, cuando tienen resentimiento, cuando tienen enojo se enferman, no solamente emocionalmente, sino incluso hasta físicamente, porque no fuimos creados para vivir así. Y por eso cuando nosotros nos confesamos en humildad y arrepentimiento nuestros pecados, confiando en su misericordia, y nos dejamos alcanzar por el perdón de Dios,
nuestro espíritu se sana, nuestra alma se sana y muchas veces incluso hasta el cuerpo también se sana. Por eso se llama sacramento de sanación, junto con la unción de los enfermos y la Eucaristía. Y ahí es donde nosotros somos como sanados. En la Biblia significa también salvados por la gracia de Dios. Qué maravilloso es poder recibir en esa fe ese sacramento. Y arrepentido significa tener el firme propósito de no volver a esos caminos que sé que me pueden hacer caer. Y eso se llama humildad. Saber que dependemos siempre de la gracia del Señor. Y que si volvemos a caer, volvemos nuevamente a pedir perdón. Una vez me decía un hermano, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Es que siento que mi pecado es tan grande que no creo que Dios me perdone. No, hermano, el amor de Dios está por encima de cualquier pecado. Su misericordia es más grande. Y por eso el Papa Francisco nos dice que no nos cansemos de pedir perdón. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa de perdonarnos. Y luego dice la palabra, y ya vamos a un tema musical, que dice así: que nadie os engañe con argumentos falaces. ¿Cuántos engaños, cuántos falsos profetas hay hoy en día? Con argumentos, inclusive vienen con argumentos. Y que nos vienen a decir acerca de lo que tenemos que vivir. Matrimonio igualitario, lo que hablan sobre la igualdad de género, y hasta ahora inclusive la ley del aborto y tantas mentiras en las cuales se cae y se entra en un mundo de tinieblas. Y dice la palabra que nadie os engañe con argumentos falaces. Y ahí es donde tenemos que tener el don del discernimiento y reconocer entre todas las voces la voz de Dios. Lo que viene del Señor, lo que viene de nuestra carnalidad, lo que viene del mundo, es decir, de todo aquello que va contra los criterios, contra el Evangelio, y hasta del mal espíritu. De lo cual habla mucho en los retiros ignacianos acerca del discernimiento de espíritu. Y hay que pedir ese don de la luz de Dios para que se nos abra el entendimiento y reconocer lo que viene de Dios. Por eso hay que aprender, conocer, leer la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz. Ser hombre y mujer de la palabra todos los días, primero y de base, creo yo, la palabra de la liturgia de cada día. En la Lectio Divina nos ayuda mucho, en hacer cursos bíblicos como se hacen a través de los apóstoles de la palabra. Yo he recibido cursos bíblicos que me han fortalecido aún más en el conocimiento de la fe. Hermano, hay que trabajar la fe también. Dejar de ser tan emocionales. Muchas personas son de fe muy emocional, lloran, pero no se convierten, porque no conocen también la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo y que es poder de Dios para quien cree en el Evangelio. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Y ahí entonces no van a venir esos falsos argumentos. Dice en Oseas que mi pueblo muere por desconocimiento. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Y termina: antes si eras tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Bien, espero que hayamos podido reflexionar un poquito sobre esta palabra. Te invito a que puedas seguir reflexionando durante todo el día la liturgia del día de hoy. Y ahora vamos entonces a un tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Que me quedó muy poquito tiempo, voy a hablar solamente un poco sobre las virtudes en los minutitos que me quedan, y luego el próximo programa, les prometo, el día lunes vamos a adentrarnos más sobre las virtudes cardinales. Necesita para amar, Cristo te necesita para amar.
necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Y bueno, vamos cerrando este programa Vida y Vida en Abundancia. Te voy a leer solamente un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el numeral 1803, que nos habla de ahí en adelante sobre las virtudes. Y dice así: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta. Filipenses 4:8. ¿Y qué es la virtud? Y acordate que el lunes que viene vamos a seguir con este tema. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Te dejo solamente con eso, que es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de este programa. No me queda más tiempo, pero bueno, seguimos con este tema el lunes que viene. Que Dios los bendiga y gracias por estar ahí. Bendiciones.